No me quieren ver contar money. Tomo el control, apago la tele. Rico muerto así como 50. Me dijeron no me la container. No te cuento porque te morí. No pagué entrada, estoy en el baile. Tengo escuela de ser Saiyajin. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas y a todos. Hoy vamos a presentar un libro, producto de un proyecto de vinculación y de investigación de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, titulado Juventudes Raperas, Prácticas, Representaciones e Itinerarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Un libro que hizo todo el equipo de investigación. Hoy vamos a tener alguna y algunos de los autores. Bueno, el libro tiene una introducción, tiene un primer capítulo que se llama Del Bronx a Zona Oeste, antecedentes históricos del origen del rap, de mi autoría, que fue nuestro estado del arte. Hicimos un recorrido histórico de cómo la práctica del rap llega a nuestro país y principalmente al conurbano. El capítulo 2 Haciendo Rap Juntos, relato de una experiencia de trabajo artístico colectivo en el marco de un proyecto de vinculación territorial universitario a cargo de Lucía Calvi, que retrata justamente el proyecto Haciendo Rap Juntos, que todavía se encuentra en proceso. El capítulo 3 la figura del productor musical y algunas modalidades de trabajo en la escena del rap contemporánea, las operaciones técnico-discursivas y algunas prácticas sonoras de Elisa Dicione, que hoy está presente y nos va a hablar un poquitito de ese capítulo. El capítulo 4 Fuerte Apache y el rap, representaciones simbólicas y territoriales, de Josefina Eine y quien les habla, Martín Biagini, que vamos a analizar el caso del rap hecho en el barrio de Fuerte Apache. El capítulo 5 Haciendo rap en los kilómetros, Oeste Under, vidas divertidas, autogestivas y creativas, de Virginia Peterson, que también la tenemos presente y nos va a contar un poquitito sobre el capítulo. Y el último capítulo, el 6 Ganarse el respeto y ser el mejor, algunas disputas del rap practicado por jóvenes en el área metropolitana de Buenos Aires, de Mariana del Valle Ojeda. Así que vamos a presentar el libro es de acceso gratuito, se puede bajar de la editorial UNAG, vamos a dejar el link para que lo puedan buscar, así que le cedo la palabra a Lisa Dicione para que nos pueda contar sobre su Hola, capítulo. ¿qué tal, Martín? Bueno, muchas gracias por este encuentro. Acá estamos, la verdad que muy contenta por la publicación de este nuevo libro. Y bueno, les quería contar que en el capítulo de mi autoría, titulado La figura del productor musical y algunas modalidades de trabajo en la escena de rap contemporánea, me ocupo de las operaciones técnico-discursivas y algunas poéticas sonoras. En este capítulo yo lo que hago es analizar el papel del productor musical en el rap argentino contemporáneo a partir de los casos de dos importantes productores del conurbano bonaerense. Uno de ellos es Lucas Betancourt, más conocido como Martes 13, y el otro es Ezequiel Arias, más conocido como Day. Ambos producen música profesional aprovechando el acceso a tecnologías digitales mediante una lógica que podríamos denominar autogestiva. Hay que tener en cuenta que más allá de su rol técnico, el productor musical cumple funciones muy creativas, estéticas y organizativas y constituye un mediador clave en la relación con los artistas y con su público. Y por supuesto el uso de las plataformas de distribución digitales a las que estamos muy acostumbrados en la actualidad, ¿no? En el caso del rap independiente, el productor combina funciones múltiples, es compositor, técnico y también es orientador artístico, eso es muy importante, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Lucas Betancourt, como les dije, conocido como Martes 13, es un rapero musical independiente del conurbano, específicamente del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Lucas comenzó su formación musical cuando era muy chico, tocando la guitarra, después teclados en grupos de cumbia, donde aprendió de forma totalmente autodidacta.
Su interés por la producción musical digital nació con la llegada de los primeros programas domésticos de grabación y edición de audio, y con muy pocos recursos, una computadora Pentium 3 con un micrófono incorporado, empezó a grabar sus primeros temas y a producir a los amigos del barrio. Con el tiempo, Lucas montó un estudio propio y junto a su amigo fundó Harmony Studios, un estudio que podríamos decir semiprofesional que funcionó hasta el inicio de la pandemia en 2020. En el momento en que entrevisté a Lucas, él tenía 30 años, hoy tiene más o menos 32, y en ese momento ya se había consolidado como uno de los productores más activos de la zona oeste del conurbano. Trabajó tanto con artistas locales como con músicos muy reconocidos a nivel nacional, colaboró con figuras importantes como Fidel Nadal, Flor de Piedra, Grupo 1, Ezequiel Matiz, que bueno, para quienes no lo conocen, es un exboxeador que incursionó en el RKT junto a Elegante, por ejemplo. Bueno, en este capítulo yo recorro un poco la trayectoria de estos dos productores, y a mí lo que me interesa es justamente la construcción de su poética sonora, ¿no? Entonces, en las entrevistas que les hice, les pregunto fundamentalmente cómo se define cada uno, ¿no? Y en el caso de Lucas, él se define como un productor artístico integral. ¿Esto qué quiere decir? Que crea beats, graba, mezcla y también masteriza. Bueno, si les interesa, el proceso de masterización es un proceso técnico que está orientado a adecuar el audio a los diferentes formatos de distribución, ¿no? Entonces, su estilo podríamos decir que se basa en la autogestión, en la creatividad y la independencia de las discográficas tradicionales. Siempre Lucas busca acompañar al artista en todo el proceso, funcionando como una especie de coach musical que orienta la interpretación y la composición de cada uno de ellos. Y también reconoce que produce principalmente hip hop, rap, trap, reggaetón y cumbia urbana. Esos son sus géneros preferidos. En cambio, el productor Ezequiel Arias, más conocido en la escena de rap y la música urbana como Day, es un músico, productor y referente del hip hop independiente, originario de Villa Fiorito. Esto es en el partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano bonaerense. En el momento de la entrevista, realizada en 2023, Day tenía 34 años. Y él también tiene una trayectoria muy importante. Es miembro fundador de la crew Fiorito Family, un colectivo artístico y musical nacido en 2018 que impulsa la producción de rap, trap, reggaetón desde una mirada barrial y autogestiva también. Actualmente Day es el responsable del Suburbio Estudio, su propio espacio de grabación y producción en el barrio. Day comenzó a incursionar en la música sampleando vinilos. Sampleaba los vinilos de artistas populares como Diango y haciendo rap con fuerte contenido de protesta social. A diferencia de Lucas, Day no toca instrumentos tradicionales. Compone y produce utilizando íntegramente instrumentos virtuales desde el teclado de su computadora. Sin embargo, tiene un hermano guitarrista quien colabora con él y de quien aprendió los aspectos más técnicos, podríamos decir, de la producción. Ambos dos, Lucas y Day, crecieron y trabajan en barrios populares. También construyeron estudios propios con escasos recursos materiales y el trabajo de ambos está centrado en los procesos de grabación, mezcla, masterización y producción de beats. Ambos actúan sin respaldo discográfico, y esto es importante, y ofrecen sus servicios a otros músicos del hip hop, del trap, del reggaetón y la cumbia. Por lo general, utilizan software accesible como FL Studio, un DAW muy sencillo e intuitivo, pero de muy buena calidad, que podríamos decir democratiza todo lo que es la producción musical en estos géneros. Por lo general, el método y la organización de trabajo que ambos tienen implica crear, grabar, finalizar los temas en una sola sesión, mediante una práctica que es prácticamente inmediata y colaborativa, siempre colaborativa.
Principalmente abordan los géneros musicales asociados al hip hop, como dije hace un rato, como el rap, el trap, el reggaetón, el drill, el RKT, la cumbia 420, y se destacan como, en cómo estos subgéneros expresan las tensiones entre lo que podríamos llamar una especie de autenticidad artística y algunas estrategias también comerciales. En lugar de asociarse con las discográficas, ambos prefieren la distribución y la circulación mediante las redes sociales. Plataformas como YouTube e Instagram son esenciales para difundir toda su música, reemplazando el modelo tradicional que en la década del 80, del 90 conocíamos como demo. Las producciones de estas personas suelen clasificarse según etiquetas como remix, feat, preview o videoclip, según su formato y su nivel de elaboración. Lo que destaco, por sobre todas las cosas, en este capítulo es la potencia que ambos despliegan en torno a la autogestión y a la producción de espacios de pertenencia identitaria a partir de una enorme cantidad de representaciones que los alejan del lugar común del vaso medio lleno y en su lugar dan cuenta de la importancia de su contribución altamente requerida en los circuitos y en las escenas de la música popular urbana actual. La práctica de estos productores representa un modelo de resistencia cultural. Su trabajo autogestionado refuerza la identidad territorial y la capacidad de los jóvenes de sectores populares para convertirse en sujetos activos dentro del campo musical y mediático. Propongo entonces entender al rap no solo como una expresión de protesta o marginalidad, sino como una práctica creativa y de autonomía simbólica, material y técnica, donde los jóvenes desde la periferia articulan identidades, gestiones y producciones culturales valoradas fundamentalmente por sus pares. Muchas gracias, Lisa. Le cedemos la palabra ahora a Virginia Peterson. Virginia, te escuchamos. Buenas tardes, queridos, queridas. Acá estoy. Mi nombre es Virginia Peterson y vengo a presentarles haciendo hip hop en los kilómetros. Autogestión, género y territorio. El objetivo, ¿no?, de este mini proyecto de investigación o intento de investigación es dar cuenta del trabajo autogestivo en el que se generan diferentes grados de sociabilidad y redes de cooperación típicos de la cultura hip hop. Comencé hace unos años haciendo entrevistas y observación participante en una serie de eventos bajo el proyecto Oeste Under, ¿sí? En donde participaban, en la particularidad que tenía esta gestión es que estaba liderada por mujeres, ¿no? Sobre todo Luna, que comenzó con Julieta, y después Normi. En este devenir de organizar eventos, ¿sí?, de hip hop donde participaban los 4 elementos, ellos comenzaron a realizarse en lo que se llama en el Partido de la Matanza los kilómetros, que es entre el segundo y el tercer cordón del conurbano matancero. Tanto Luna como Julieta comenzaron, ¿no?, hace más de 10 años a organizar eventos, ¿no?, de hip hop, y en ese devenir ellas se fueron convirtiendo en raperas, ¿no? No dejaron la gestión, pero sí pudieron comenzar a pensarse en productoras, ¿no? En pasar a producir música, ¿no? Ejecutar música. Bien. Esto, o sea, en realidad, ¿no?, mi primer interrogante tenía que ver con la gestión, ¿sí?, y con la puesta en práctica de los eventos en territorios, ¿no? Me había
me había basado mucho, ¿no?, en los trabajos de Biagini, de, de Loayo Ojeda, María, ¿no?, que hablaba de territorio musical, ¿no?, como en lugares que no están dados para que se produzca música, ¿no?, terminan gestionando, ensayando y produciendo en un mismo lugar, ¿no?, las diferentes prácticas que tienen que ver con la cultura hip hop, sobre todo el rap, ¿no?, que el rap es el que corona cada evento. Entonces, bueno, en principio hacía hincapié en esto, ¿no?, en el trabajo de gestión a través de las mujeres, ¿no?, bajo ¿no? Oeste Under, ¿sí?, que era la organización que se encargaba de realizar estos eventos. Bueno, en el trayecto de un tiempo, ¿no?, una de ellas dejó, ¿no? También tuvieron un intento de comenzaron, cuando empezaron a escribir y a hacer rap y a rapear, crearon un dúo, las Soundistas. Después formaron partes de Clica Mística, junto con otras 3 raperas. Llegaron a grabar un EP, pero bueno, dieron cierre a ese dúo y siguieron sus carreras cada una por su lado, ¿sí? Y bueno, y Julieta desvinculándose, ¿sí? Los kilómetros es porque tiene que ver con que los primeros años estos eventos se dieron durante estas zonas para después, bueno, trasladarse a lugares más céntricos del conurbano, ¿no?, lo que se llama el primer cordón. Pero en general, geopolíticamente se sucedieron en esos territorios. Ambas dos tienen una historia particular, ¿no?, porque eran, antes de formar Oeste Under en sus adolescencias, ellas tenían estos hábitos de escucha, ¿sí?, de descargarse música en Ares, o organizar Fotolog, o contactarse con personas que estuvieran realizando estas prácticas musicales, culturales. Entonces es algo una inquietud que ya tenían de adolescentes. Así que bueno, a partir de empezar a identificar, ¿no?, que en este proceso ambas se empezaron a convertir tanto en gestoras tanto en gestoras como en protagonistas, ¿no?, porque el rap generalmente suele ser el que cierra los eventos, y bueno, empezaron ahí como a tener a cumplir un papel más de liderazgo, y ahí entró también cuestiones teóricas pioneras como la de Lucía Calvi, que pensó el género en el rap, ¿sí?, las mujeres en el rap. Así que bueno, hubo diferentes cruces entre territorio, sociabilidad y género, ¿no? Es apenas un esbozo, ¿no? La tarea es seguir continuando, ¿no?, con la cuestión de género, ¿sí? Y nada, bueno, es un capítulo que intenta dar cuenta de estos cruces, nada más. Bueno, espero que le haya resultado interesante. Otra cuestión más que aparecía entre ellas y que también a veces se ve reflejado en los raperos es la cuestión del aguante y del respeto, ¿no? El aguante en una categoría que ya se había identificado en los 90, tanto en el rock, ¿sí? Que tiene que ver con el aguante físico, o con esto de seguir a una banda a donde vaya. Ellas lo resignificaban, ¿no?, el aguante, tener un respeto, ¿no?,
aunaban la categoría aguante y respeto en esto de que el artista pase un buen momento, ¿no? En esta gestión se encargaban de que al músico no le faltara nada, no le faltara un pedazo de pizza, no, algo para comer, algo para tomar, que llegara bien, un acompañamiento a estos actores sociales, ¿no? A estos protagonistas del género, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Virginia Peterson y recomendamos a todos aquellos que les interesa el tema de las prácticas juveniles en el territorio el libro Juventudes Raperas que se puede bajar gratuitamente de la página de la editorial UNAG. Perfecto. Me enseñaron y me enseñan desde el cielo, donde sea, que ya no importa la vieja, la postal, la sabia escuela, donde quien... No importa. Está muy bien, vamos de nuevo.